Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy viajamos a un sitio increíblemente remoto, ¿no? El más frío, sí. La Antártida. Vamos a investigar un enigma científico que, tiene a la comunidad astrofísica un poco rascándose la cabeza. Un poco bastante, diría yo. Nos basamos hoy en varios análisis sobre el misterio antártico de la señal ANITA. Un caso fascinante, la verdad. A ver, imaginemos la escena. Tenemos una antena, ANITA, muy tecnológica, flotando a muchísima altitud sobre el hielo antártico, colgada de un globo. Correcto. Su trabajo original era escuchar el universo, ¿verdad? Captar señales de radio muy débiles. Señales de partículas cósmicas de altísima energía cuando chocan con la atmósfera. Básicamente un radiotelescopio gigante mirando hacia el espacio. Eso es, desde el silencio absoluto de la Antártida. Pero, claro, la gran pregunta, el lío, vino cuando esta antena, que miraba hacia arriba, detectó algo potente, y parecía venir de abajo. ¿Cómo puede ser? Efectivamente, ahí está la clave del misterio. Nos vamos a centrar en unas señales de radio muy peculiares. Extremadamente breves, muy energéticas. Captadas por ANITA. Sí, en dos ocasiones distintas. Una en 2006 y otra vez en 2014. Y lo que desconcertó a todo el mundo no fue solo la intensidad, que también. Fue el origen. Fue el origen aparente, exacto. No venían del espacio, ni eran reflejos normales en el hielo. Parecía que que emergían directamente desde dentro, desde las profundidades del hielo antártico. Como si algo estuviera disparando partículas hacia arriba, desde dentro de la propia Tierra. Justo. Un auténtico rompecabezas para la física que conocemos hoy. Pues nuestra tarea hoy es precisamente esa, intentar desentrañar qué detectó ANITA, porque las explicaciones que parecen obvias, no terminan de encajar. Y ver en qué punto está ahora mismo la investigación, ¿no? Exacto. Ver cómo sigue este misterio polar. Así que vamos a analizar los detalles. Vamos a ello. Primero, si te parece, conocemos un poco mejor a ANITA, la antena antártica de impulso transitivo. Antarctic Impulsive Transient Antenna. Eso es, ANITA. Como decíamos, su función era captar ondas de radio de muy alta frecuencia. Sí, las que se generan como una especie de chispa electromagnética, digamos. Cuando chocan los rayos cósmicos. Exacto. Cuando esas partículas increíblemente energéticas, protones o núcleos atómicos, que vienen del espacio a casi la velocidad de la luz. De galaxias lejanas y demás. Pues cuando golpean las moléculas de aire en la alta atmósfera, generan esa señal de radio. Y la Antártida es ideal para esto, ¿no? Por el silencio de radio. Ideal. No hay interferencias humanas, es extremadamente silenciosa en radiofrecuencia. Y además, el hielo, esa extensión enorme de hielo, interactúa de forma particular con estas señales. Tiene propiedades interesantes para la detección. Vale. Y para maximizar esa detección, ANITA volaba muy alto, suspendida de globos estratosféricos. ¿A qué altura más o menos? Pues a unos 37.000 metros. 37 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Eso es altísimo. Sí. Muy por encima de donde ocurren esas primeras interacciones en la atmósfera. Estaba pensada para detectar las señales que bajan de la atmósfera o las que rebotan en la superficie del hielo. Lo normal, vamos. Lo esperado. Pero en 2006, y luego, de forma incluso más clara en 2014, captó algo, totalmente inesperado. ¿Las señales misteriosas? Sí, esos pulsos de radio, muy cortos, pero consistentes con lo que produciría un tipo específico de partícula subatómica al interactuar. Pero la trayectoria. Ahí está el problema. La trayectoria desafiaba toda lógica. Venían desde debajo del horizonte. ¿Debajo? Sí, apuntando hacia arriba desde el hielo, y con ángulos muy pronunciados, casi verticales hacia arriba. ¿Hay datos concretos del ángulo? Sí, la astrofísica Stephanie Wiesel, de Penn State, que ha trabajado muchísimo en ANITA. La conozco de otros estudios, sí. Pues ella describió estas señales como si llegaran desde 30 grados por debajo de la superficie helada. 30 grados por debajo, o sea, no un poquito inclinado, muy inclinado. Muy inclinado. Casi como si vinieran directamente de las profundidades de la Tierra, atravesándola. Buf, eso ya de entrada suena rarísimo. Y claro, me imagino que la comunidad científica pensó enseguida en los sospechosos habituales para estas cosas raras, ¿no?
Los neutrinos. Exacto. Las llamadas partículas fantasma. ¿Por qué se les llama así? Bueno, porque son partículas elementales fascinantes. Tienen una masa minúscula, casi cero, y lo más importante, apenas interactúan con la materia normal. O sea, que nos atraviesan sin más. Miles de millones. A nosotros, al planeta entero, cada segundo. Vienen del Sol sobre todo, pero también de fuentes cósmicas lejanas, supernovas, agujeros negros. Y como no interactúan casi, Viajan por el universo casi sin obstáculos. Son como mensajeros silenciosos. Por eso, si algo podía atravesar la Tierra casi entera, tenía que ser un neutrino. tenía que ser un neutrino, sí. Era la explicación más lógica a priori. Entonces, la primera hipótesis fue esa. Anita detectó la señal de un tipo concreto de neutrino, el neutrino tau. Correcto, pero uno de altísima energía. Vale. La idea era, este neutrino superenergético viene de algún evento cósmico violento, lejano. ¿Una supernova, por ejemplo? Por ejemplo, atraviesa el espacio, atraviesa casi toda la Tierra como si nada, y justo al salir por el lado de la Antártida, ¡zas!, interactúa con una partícula dentro del hielo. Y esa interacción es la que genera la señal de radio que detecta Anita. Exacto. Esa interacción crearía una cascada de partículas secundarias y entre ellas se emitiría ese pulso de radio. Esto explicaría perfectamente por qué la señal venía desde abajo. Era una explicación elegante, la verdad, y encajaba con el tipo de señal, has dicho. Sí, la firma de la señal, el pulso de radio, encajaba bastante bien con lo que se esperaría de una interacción de un neutrino tau. Parecía perfecto. Pero siempre hay un pero en estos misterios. Siempre. Al profundizar, empezaron a surgir problemas. Y serios. A ver. El primero, digamos, de contexto. Para el evento de 2014, buscando mucho se podría encontrar alguna posible correlación temporal con algún evento cósmico lejano que pudiera generar neutrinos de alta energía. Un poco cogido por los pelos, pero bueno. ¿Y en 2006? Ahí peor. Para la primera detección, la de 2006, es que simplemente no hubo ninguna supernova conocida, ni ningún otro candidato astrofísico claro en la dirección correcta del cielo. Nada. O sea, ¿de dónde salió ese supuesto neutrino tan energético? Buena pregunta. Faltaba la pistola humeante, cósmica, como dices, al menos en ese primer caso. Vale, falta la fuente. Pero entiendo que ese no era el problema principal, ¿no? Había algo más gordo con la trayectoria. Exacto. Ese es el kit de la cuestión, el ángulo, los 30 grados. Volvemos a los 30 grados. Es que llegar desde 30 grados por debajo del horizonte implica que esa partícula tuvo que atravesar una cantidad brutal de tierra, miles y miles de kilómetros de roca, de manto terrestre, y luego la capa de hielo. Muchísima materia. Muchísima. Y aquí es donde chocamos con el modelo estándar de la física de partículas. Nuestro mapa actual de cómo funciona todo a nivel fundamental. Eso es. Nuestro mejor modelo de las partículas y sus interacciones. Y según este modelo, los neutrinos de baja energía sí, atraviesan la Tierra fácilmente, pero los neutrinos de muy alta energía, ¿Como los que detectó Anita? como los que Anita parecía haber detectado. Espera, ¿cómo? ¿A más energía interactúan más? Pensaba que sería al revés. Pues no, es un poco contraintuitivo, pero la sección eficaz, o sea, la probabilidad de que choquen, aumenta con la energía para los neutrinos. Ah, vale. A las energías tan increíblemente altas que necesitaríamos para explicar las señales de Anita, la Tierra ya no debería ser transparente para ellos. Para nada. Debería ser más bien opaca, como una pared. O sea que no podrían atravesarla. Muy, muy difícilmente. Se pusieron a calcular la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que un neutrino tau de esa energía atraviese tantísima Tierra y además interactúe justo en la capa superficial de hielo para que Anita lo detecte? Me imagino el resultado. Pues astronómicamente bajo, rozando lo imposible según lo que sabemos. Es como intentar disparar una bala a través de una montaña entera y que justo le dé a una moneda al salir por el otro lado. Buena analogía, sí. Y que además lo hagas 2 veces en pocos años. Claro. Stephanie Wiesel y otros equipos hicieron simulaciones muy detalladas. Y las conclusiones fueron claras. ¿Qué decían? Que para que eventos como los de Anita ocurrieran con la frecuencia que se vieron, 2 en pocos años, la Tierra tendría que ser muchísimo más transparente a estos neutrinos de alta energía de lo que dice el modelo estándar. O sea, el modelo estándar estaría mal en ese punto. O eso, o la fuente de estos neutrinos tendría que ser increíblemente más potente o mucho más cercana de lo que imaginamos. Y eso tampoco cuadra con nada. Total, que la explicación del neutrino tau normal No funciona.
no sin retorcer mucho nuestra física actual. Vale, la explicación más lógica basada en partículas conocidas tiene problemas gordísimos. En ciencia, cuando pasa esto, lo siguiente es buscar confirmación independiente, ¿no? Otros ojos mirando. Exacto. ¿Alguien más vio algo parecido? Era la pregunta clave. Y aquí entra otro experimento gigante. El observatorio Pierre Auger. En Argentina, ¿verdad? Sí. Auger también estudia rayos cósmicos de energías extremas, aunque usa otras técnicas. Detectores en superficie, telescopios que miran la luz que producen en la atmósfera. Cubre un área enorme. Inmensa. Y lleva muchos años acumulando datos, pues el equipo de Auger revisó todos sus registros, a fondo. ¿Buscando qué exactamente? Buscando eventos que pudieran parecerse a los de Anita. Sobre todo, eventos que parecieran venir de trayectorias que hubieran cruzado la Tierra. Revisaron el periodo entre 2004 y 2018. ¿Y encontraron algo? ¿Alguna señal que dijera, oye, Anita tenía razón? Nada. Cero. Silencio total. Nada de nada. Ni un solo evento en los datos de Auger que pudiera interpretarse como una confirmación de las señales de Anita, si asumimos que eran neutrinos tau estándar. Hicieron simulaciones combinando la sensibilidad de los dos experimentos. ¿Y la conclusión? Que si las señales de Anita fueran realmente neutrinos tau normales, Auger debería haber visto algo. Quizá no exactamente lo mismo, pero sí eventos relacionados. O sea que el hecho de que Auger no viera nada... Fue un golpe muy importante para la hipótesis del neutrino tau. Refuerza la idea de que es muy, muy improbable. Vale, esto es interesante. El silencio de Auger no dice que Anita se equivocara, porque Anita detectó algo, el instrumento funcionó. Exacto, algo vio. Pero sí nos dice que ese algo, con mucha probabilidad, no eran neutrinos comportándose como esperamos según el modelo estándar. Exactamente. Si la explicación simple fuera correcta, Auger tendría que haber visto algo. Su silencio casi nos grita. Buscad otra cosa. Y eso nos lleva a terrenos más, más emocionantes o más raros, ¿no? Abre la puerta a posibilidades más exóticas, sí. Si no son neutrinos estándar, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué se puso sobre la mesa? Pues una opción que siempre entusiasma a los físicos teóricos. Partículas nuevas. Partículas que no están en nuestro modelo estándar. Algo completamente desconocido. Podría ser. Quizás una partícula supersimétrica, de esas que se buscan en los aceleradores, o alguna forma de materia oscura que interactúe de forma peculiar. Algo que tenga propiedades distintas y que sí pueda cruzar la Tierra más fácilmente a esas energías tan altas, antes de interactuar en el hielo. Sería un descubrimiento brutal, claro. Una nueva física. Revolucionario. Pero, bueno, hay que ser claros. De momento es especulación pura. No hay ni una prueba directa de ello. Suena un poco a cuando no sabes qué es, inventa una partícula nueva. Se miraron cosas menos revolucionarias. Absolutamente. Y la propia Stephanie Wiesel ha sido siempre muy prudente con esto. ¿Qué dice ella? Pues aunque no descarta la nueva física, ella misma ha dicho que su intuición le dice que quizá podría ser algo más mundano. ¿Mundano como qué? Algún fenómeno que no entendemos bien sobre cómo viajan las ondas de radio en ese entorno tan extremo de la Antártida. Ah, vale. Efectos del propio hielo o la atmósfera. Eso es. Han investigado varias ideas en esa línea. Podrían ser reflejos raros de rayos cósmicos normales, pero reflejos en capas ocultas dentro del hielo, el llamado firn. Podría ser. O efectos atmosféricos extraños cerca del horizonte, que distorsionen de dónde parece venir la señal. También suena plausible. O incluso algún tipo de interferencia de radio hecha por humanos, quizá de las bases antárticas, que justo imitara la señal cósmica. ¿Se ha mirado todo eso entonces? Se ha mirado. Y la respuesta de momento es que ninguna de esas hipótesis alternativas ha conseguido explicarlo todo. Ninguna encaja del todo. No. Sobre todo no explican bien ese ángulo tan bestia, los 30 grados desde abajo. Y tampoco la forma específica del pulso de radio detectado. Como dice Wiesel, han explorado estas ideas pero no han podido demostrar ninguna. Hacen simulaciones y no consiguen replicar lo que vio Anita. Así que, por descarte... El misterio sigue ahí. No son neutrinos estándar, casi seguro. Y las explicaciones ambientales conocidas tampoco parecen que funcionen. Estamos un poco en un callejón sin salida, de momento. Entendido. Y Anita, el instrumento original, ya no está operativo, ¿no? Terminó su misión. Sí. Anita hizo varios vuelos. Y sus datos se siguen analizando, ¿eh? Pero el instrumento como tal se retiró en 2016. ¿Y eso significa que la búsqueda se para? Que va, ni mucho menos. La intriga que dejó Anita ha sido un motor enorme para desarrollar la siguiente generación de experimentos. Ah, hay continuación. Claro. El más destacado se llama PUO. PUO, ¿qué significa? Son las siglas de Payload for Ultra High Energy Observations.
Carga útil para observaciones de ultra alta energía. ¿Y qué es PUO? ¿Otro globo? En esencia, sí. Es el sucesor espiritual y tecnológico de ANITA. Sigue la misma estrategia. Antenas de radio colgadas de un globo estratosférico sobre la Antártida. Pero mejorado, supongo. Mucho mejorado. Lleva tecnología de antenas más avanzada, electrónica de nueva generación. La sensibilidad es significativamente mayor. O sea que puede detectar señales más débiles que ANITA. Exacto. Mucho más débiles. Y además, se espera que pueda determinar mejor la dirección de la que vienen las señales y su polarización. Y eso es clave para saber qué las produce. Crucial, para distinguir entre distintos tipos de partículas o fenómenos físicos. ¿Y qué esperan encontrar con PUO? Resolver el misterio de una vez. La esperanza es doble, digamos. Por un lado, si las señales raras de ANITA son un fenómeno real y ocurren de vez en cuando, PUO, al ser más sensible, debería verlas más a menudo. y con más detalle, sí. Eso permitiría estudiarlas bien y, con suerte, entender por fin qué son, si es una partícula nueva o un efecto raro del entorno. ¿Y la otra cara de la moneda? Pues que PUO no detecte nada anómalo parecido a lo de ANITA después de observar durante bastante tiempo. Eso también sería información, ¿no? Muy valiosa. Podría sugerir que los eventos de ANITA fueron quizá fluctuaciones estadísticas rarísimas, o algún artefacto del instrumento que no se llegó a entender del todo. Aunque esto último parece menos probable dado el rigor de los análisis. La propia Wiesel es optimista con PUO. Decía que les dará mayor sensibilidad y que deberían ser capaces de detectar nuevas anomalías y terminar por explicar lo que son. Ojalá. Y añade algo interesante. Dice que si PUO detecta neutrinos de alta energía anormales, o sea, los que sí vienen de donde se espera, También sería un éxito. también sería emocionante, porque incluso detectar neutrinos cósmicos de ultra alta energía confirmados, aunque no sean los raros, sigue siendo un objetivo súper importante en astrofísica. Nos daría información brutal sobre los eventos más violentos del universo. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿dónde estamos ahora mismo con este lío? A ver, Tenemos al menos dos señales muy, muy extrañas, detectadas por un experimento fiable, ANITA, sí, que parecen partículas de energía altísima llegando desde una dirección imposible, atravesando la Tierra desde abajo. correcto. La explicación más obvia, neutrinos tau normales, pues choca frontalmente con el modelo estándar y los cálculos de probabilidad. Falla estrepitosamente, sí. Además, otros observatorios, como Pierre Auger, no han visto nada que confirme esas detecciones raras. Nada que las respalde bajo esa hipótesis, ¿no? Y las explicaciones alternativas de efectos del hielo, la atmósfera, interferencias, tampoco han conseguido explicarlo todo de forma convincente. De momento no. Así que estamos... Pues estamos en un punto fascinante. Un punto donde los datos de un experimento nos dicen algo que no encaja con nuestro marco teórico actual. un desafío a lo que creíamos saber. Exacto. Es un recordatorio perfecto de que por mucho que avancemos, el universo, o quizás nuestro propio planeta, todavía guarda secretos. El caso Anita sigue totalmente abierto. Y la esperanza está en PUO, entonces. Ahora mismo sí. Pues la gran esperanza para arrojar luz. Podría llevarnos a una revolución en la física si confirma algo nuevo. O podría revelar una física más normalita, pero desconocida. Exacto. Como sugiere Wiesel, podría ser algo sobre cómo interactúan las ondas y las partículas en la Antártida, en ese entorno tan único y extremo. Algo que simplemente no sabíamos, y eso también sería muy interesante. Es verdad. Ambos resultados serían valiosos. Descubrir una partícula nueva sería histórico, claro. Un Nobel casi seguro. Pero entender mejor qué pasa en el hielo profundo de la Antártida, bajo esas condiciones, también es fundamental. No solo para esto, sino para la geofísica, el clima. Sin duda. Podría ser una física del hielo, o de la atmósfera baja, o de la propagación de ondas cerca de la superficie, que nos ha estado engañando. La ciencia avanza así muchas veces, ¿no? Con estas anomalías. Precisamente, con estos resultados que no encajan en el puzzle, obligan a los científicos a cuestionar lo que daban por sentado, a revisar los modelos, a diseñar experimentos mejores. A pensar diferente. A pensar de forma creativa, sí. El misterio de Anita es un ejemplo perfecto de ese proceso científico en plena ebullición. La incertidumbre, al final, es el motor del descubrimiento. Pues con esa idea de la ciencia explorando fronteras, dejamos una última pregunta para la reflexión. Algo que quizás no está tan explícito en las fuentes, pero que surge al pensar en este escenario tan particular. A ver.
Hemos hablado de partículas raras que vienen de fuera del cosmos. Hemos hablado de fallos en cómo entendemos las ondas de radio aquí. Pero, ¿y si la respuesta no viniera ni de fuera ni de un error nuestro? ¿Y si viniera de dentro? ¿De dentro cómo? De dentro del propio hielo antártico. ¿Podrían las condiciones tan extremas que hay en las profundidades del manto de hielo, presiones brutales, temperaturas bajísimas, una química del hielo única, quizá procesos geofísicos bajo kilómetros de hielo que ni imaginemos, ¿podrían esas condiciones generar ellas mismas algún tipo de fenómeno energético local? ¿Algo que nazca allí? Sí, algo desconocido hasta ahora, capaz de producir esas señales de radio. No algo que atraviesa la Tierra, sino algo nacido y disparado desde las propias entrañas heladas del continente. Vaya, eso es una idea inquietante. Un misterio profundo y helado que desde luego sigue esperando una respuesta. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.